Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno para Todos, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde esta tribuna, ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible su Canal 1. Por eso es muy importante que nos escriban y pueden hacerlo a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que todas sus sugerencias son bien recibidas. Bienvenidos y bienvenidas a su casa y a su tribuna. No cabe duda, la varita mágica de la televisión siguen siendo las historias. Parecen ser el antídoto a todos los problemas, a todos los desafíos de calidad y creatividad de este medio. Pero las historias están perdiendo tiempo y espacio en la primera pantalla frente a otros formatos, o siguen mandando, como lo demuestra la presencia de canales internacionales e incluso de multinacionales de contenidos en nuestro país. La pregunta es clave: ¿será que los canales están dejando de contar historias y las audiencias tienen que ir a buscarlas en otra parte? Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Marta Bocio, a quien ustedes conocen y recuerdan, libretista y guionista de televisión con experiencia de más de 20 años en telenovelas y seriados. Actualmente es docente de varias universidades. Buenos días, Martica. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Yo encantada, este tema lo adoro. Muy bien. ¿Es tu tema? Es mi tema. Muy bien. Y también nos acompaña Jerónimo Rivera, docente de la Universidad de La Sabana y crítico de televisión. Buenos días, Jerónimo. Buenos días, Mario. Muchas gracias por invitarme y, al igual que Marta, feliz no solamente de hablar de este tema, sino de estar en este grupo tan selecto de personas expertas en el tema del audiovisual y de las historias. Muchas gracias, Jerónimo. Inclúyase en ese grupo, por favor. También nos acompañarán Catalina Oquendo, periodista y libroólica, como ella se define, al igual que Carolina Cuervo, actriz, dramaturga y narradora. Primero, Martica y Jerónimo, vamos a conocer qué dicen, qué piensan nuestros televidentes sobre este tema que ellos mismos propusieron y que nos convoca esta mañana. Veamos. Son muy regulares, están pésimas las producciones en Colombia, nos están trayendo novelas extranjeras totalmente, todo sobre los narcos, por lo menos esa otra es La Piloto, pasan 2, 3 veces lo mismo, eso de Lee, por lo menos en las tardes para los niños es pésima, que son 59 capítulos, 60 capítulos y van como en el 20º. Entonces yo no sé, habiendo tantas personas tan buenas y tantos actores y actrices en Colombia, ¿por qué no buscan todo lo del exterior? ¿Por qué no usamos lo de nosotros? ¿Por qué no vivimos lo de nosotros? ¿Por qué no ayudamos a las personas que estamos necesitadas aquí en Colombia para que puedan actuar? Y no que sean todos los extranjeros para todo. Estamos en una sociedad corrompida precisamente por medios de comunicación que generan antivalores, que deforman la personalidad, la cultura, el progreso de la gente. Ese es el problema. Por esa razón ni las veo ni... Es decir, usted me puede preguntar ahorita de actores o actrices, sería el más ignorante. Todo gira en torno a violencia, narcotráfico, cosas de la historia de Colombia que no se han podido superar y generan unos ideales falsos. No me gusta la televisión colombiana. Muy bien, son críticos nuestros televidentes y eso nos gusta porque además lo están haciendo con bastantes argumentos. Luego, Marta, partamos de la primera inquietud, que es la hipótesis que nos han planteado nuestros televidentes y que nosotros aupamos aquí y le subimos el volumen y potenciamos. Es la razón por la que la gente está dejando la primera pantalla, más allá de la tecnología y de la novedad y del tecnooptimismo, es porque dejaron de encontrar las historias que tanto tiempo lograron su fidelización con su primera pantalla. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Sí, puede ser. Yo he oído también esos comentarios porque la gente busca identidad en las historias, ¿no? Y eso lo que te está confirmando es que la historia es un ser vivo con identidad real. Y además de ser un ser vivo con identidad real, su esencia es la sabiduría en permanente evolución. Y eso nos está demostrando de alguna manera que la gente cae en cuenta de eso de manera intuitiva, sin saberlo, sin haberlo estudiado, porque esas son máximas de Aristóteles en su Poética, etc. Y sin embargo la gente cae en cuenta, eso me atrae mucho, me parece
un sentido muy interesante de su identidad. ¿Será porque así es como nos relacionamos con el mundo desde que somos bebés, a través de las historias? Son las historias las que nos introducen en el mundo y conocemos el mundo es a través de las historias. Tú sabes que los papás solamente logran relacionarse con sus hijos bien cuando tienen la posibilidad de leerles cuentos, de contarles historias, de explicarles por qué el pato se hundió aquí, por qué la bruja apareció allá. Eso está demostrado científicamente que es el arranque para una relación profunda con los papás. El maravilloso mito del nieto y el abuelo, porque el abuelo cuenta experiencias a manera de historia. Uno de los problemas que también hemos discutido en la preparación de este programa con nuestros televidentes es que a veces confundimos historias con contenidos, ¿verdad? Y entonces decimos, no, el contenido es el que define. Pero no todos los contenidos son historias. Y cada vez los contenidos son menos historia y más otra cosa, Jerónimo. Sí, definitivamente, completamente de acuerdo con lo que dice Marta. Creo que no solo nos encanta que nos cuenten historias, sino que todos somos ficción. Nuestra vida real está llena de ficción y es realmente la parte interesante y la parte agradable de la vida, ¿cierto? Si no seríamos unos robots mecánicos que haríamos exactamente lo que hay que hacer. Pero todos estamos metidos en el cuento de la ficción, nos encanta contar historias, nos encanta que nos cuenten historias. Y como tú dices, el tema del contenido es fundamental y ahora estábamos justamente hablando de cómo hay como una especie de debate al interior del medio audiovisual sobre qué es lo que manda la parada, como se dice, si son los contenidos, las plataformas o las audiencias. Y yo lo que creo es que definitivamente todo está completamente interrelacionado. Los contenidos son muy importantes, pero los contenidos tienen que buscar alguna manera de enganchar a los espectadores y eso que en publicidad llaman el engagement tiene que ver específicamente con conectarse con las historias. Yo creo que no hay mejor manera de uno conectarse con una historia que teniendo buenos personajes, por ejemplo, y la tecnología allí pasa completamente a un segundo plano. Uno no puede tener la mejor tecnología si realmente no tiene una historia sólida, tiene un conflicto fuerte, tiene un personaje fuerte. Y en ese orden de ideas, a pesar de que cambien muchas cosas, hay un montón de términos que van saliendo cada vez más sobre cómo se manejan ahorita los contenidos, sobre el montón de tecnologías y de aparatos que salen, pero creo que en medio de todo sigue Aristóteles, ¿no? Todavía está Aristóteles diciéndonos cómo contar una buena historia, la importancia de la trama, la importancia de unos buenos personajes, de un conflicto permanente. Y yo creo que en ese sentido estamos llamados a recuperar esas historias, porque finalmente es lo más importante y es lo que nosotros estamos persiguiendo cuando prendemos un televisor o un celular o una tablet para ver un contenido específico en la pantalla. Muy bien, integremos a esta conversación a Catalina Oquendo, periodista y librohólica o adicta a los libros, para que ella nos explique si se ha dejado de contar historias en la televisión colombiana. Catalina, buenos días. Creo que no se han dejado de contar historias en la televisión colombiana, lo que sí es que las historias que se están contando son mucho más planas, son historias sin matices, con personajes que tienen realidades en blanco y negro, y eso las hace unas historias con un vuelo muy bajo, muy diferentes a las memorables a las que nos tenía acostumbrada la televisión colombiana previo a los relatos del narcoboom, digamos. Jerónimo, ¿comparte esta apreciación o estamos en un universo hoy de audiencias de nicho donde todo es posible, incluso las historias viejas? Aquí, por ejemplo, hay una novela con mucho boom, entre otras, como Las Turcas, pero hay una con mucho boom que se está transmitiendo en distintos horarios y siempre con una enorme fidelización de las audiencias, que es El Sultán, que es la historia clásica, sí, con tratamiento audiovisual y tecnológico y de imagen contemporáneos, pero es esa misma historia de hace varias décadas. Sí, estaba pensando yo que justamente un asunto con la nostalgia es que la nostalgia está llena de ficción. Y entonces una cosa es cómo se contaron las historias en su momento y otra cosa es cómo uno las recuerda. Lo que decía García Márquez en su famoso libro de Vivir para contarla, y es que la vida no es como se vivió, sino como uno la recuerda. Sobre todo en este momento que estamos viviendo, que es distinto al de los 90 y de la primera década, donde se exportaban las telenovelas colombianas. Ahora están viniendo las casas productoras para esta primera pantalla y para las plataformas a instalarse en nuestro país. Ya están por lo menos los 4 principales proveedores de contenidos instalados aquí, trabajando en nuestro país por distintas razones. Son menos impuestos, es más fácil el desplazamiento, tienen menos problemas
jurídicos, etcétera, pero también tienen el talento de libretistas y actores. Este es un momento especial donde curiosamente desde afuera nos están buscando, pero nosotros parecemos no darnos por aludidos. Preguntémosle a Carolina Cuervo, a quien saludamos, a quienes ustedes conocen por su experiencia como actriz, dramaturga y narradora, si los libretistas o escritores colombianos sienten que ya no tienen el mismo espacio en la televisión para sus creaciones. Yo pienso que los libretistas hoy en día siguen encontrando en la televisión un espacio, pero no es suficiente. Creo que hay muchísimos escritores y muchos libretistas que todavía tienen muchas historias para contar y en formatos diferentes y de maneras diferentes, que han evolucionado con todo este tema de las series, con toda la producción extranjera que está llegando a nuestro país, que tenemos la posibilidad de ver en otras plataformas. Entonces siento que las narrativas sí han cambiado y tal vez es el momento de que la televisión en los canales privados y tal vez la televisión abierta pues empiece a dar ese giro hacia unas historias diferentes, con formatos diferentes y con otras narrativas, pienso yo. Muy bien, formatos diferentes, tratamientos diferentes, narrativas diferentes. ¿La televisión colombiana no ha hecho ese cambio de switch? ¿O podemos citar ejemplos donde ese giro sí se haya hecho, Martica? Mira, yo que tú sabes muy bien, trabajo con estudiantes de posgrado. He estado leyendo un libro que debo citar porque me siento robándole un poco sus conceptos a Carlos Obando en su libro Perversiones Digitales, en el que él habla sobre cómo las múltiples pantallas ayudan a que todo sea mucho más democrático. Entonces, hoy por hoy, tú puedes hacer una historia en tu casa con tu celular. Ya no es lo mismo que en otras épocas donde se necesitaba una inversión. Creo que eso es lo que le falta a la televisión colombiana, que no quiere soltar el negocio. Lo voy a decir como lo pienso. Si lo suelta, entonces se democratiza. Si se democratiza, creo yo, pierde una cantidad de poder económico. Y eso es lo que va a hacer que sea mejor. Es una contradicción. Pasa en la ficción y en la información que las audiencias, digamos, consumen todo tipo de historias, incluso las que ellos mismos crean o crean sus pares, pero buscan en esta primera pantalla historias de otra calidad, de otro nivel y de otra factura, y esperan de esta primera pantalla muchísimo más de lo que está ofreciendo. Sí, el problema ahora es que estamos en un entorno en el que cada vez es más fácil hacer y más difícil destacarse. Tenemos un montón de contenidos internacionales, no estamos en la televisión de los 90s en donde cada canal miraba al otro a ver qué era lo que estaba haciendo y era su única competencia y su única preocupación. Hoy en día la competencia es el mundo y hoy en día la competencia es los mejores contadores de historias del mundo. Y los mejores contadores de historia del mundo también están acá, porque si hay algo que es muy clave y por eso es que están viniendo estas empresas, no es solamente un tema de impuestos y de recursos humanos, que también es porque aquí hay muy buenos narradores y sobre todo aquí hay muy buenas historias. Es que somos un país lleno de historias. Entonces, de hecho, nuestro valor diferencial nunca ha sido la industria, nuestro valor diferencial son las historias y justamente Marta es uno de los grandes ejemplos de cómo estas historias que se hicieron en Colombia pasaron fronteras, fueron conocidas en el mundo, tuvieron ese enganche con el público al punto que todavía hoy estamos hablando de los personajes de tus historias. Gracias. Todavía lo recordamos, son personajes emblemáticos porque más allá o sea, nadie recuerda técnicamente qué tal eran esas series, eso no importa. Lo que termina quedando con el tiempo es la manera como estaban construidos esos personajes, las historias que se contaban, el enganche y sobre todo el sentimiento que el público sentía por esos personajes. Entonces, lo que se está viendo ahora que es maravilloso en ese sentido es que ya no es Hollywood con su hegemonía la que solamente está marcando las historias. De hecho, hay una gran crisis en las historias de Hollywood y lo estamos viendo con la cartelera cinematográfica y ya cualquiera puede realmente brillar con una serie. Lo acabamos de ver muy claramente con La Casa de Papel, en donde una productora española tiene la serie en otro idioma distinto al inglés, más vista en Netflix en el tiempo que lleva Netflix como plataforma. Y si lo logró España, lo podría hacer tranquilamente Colombia, cualquier país latinoamericano. Y de hecho, varias series colombianas también han tenido buen impacto allí y en otros canales. Entonces, yo creo que lo que pasa ahora es que es cada vez más difícil destacarse, la competencia es el mundo y los espectadores cada vez también son más educados en ese sentido. O sea, cada vez piden y exigen contenidos de mayor calidad. A propósito de los espectadores, Martica, han levantado la mano y piden la palabra para preguntarnos esto que vamos a compartir. Bien.
Mario, una consulta para la panelista. Nosotros como televidentes, ¿qué podemos hacer cuando estamos conectados con una producción nacional, que por cierto ya casi no hay en la televisión, y de pronto de un momento a otro la quitan de la parrilla de programación o le cambian el horario? Nosotros ahí, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es protestar, porque es que, digamos, hay una traición al pacto de audiencias, y para eso está este programa. Levanten la mano para quejarse, porque, digamos, lo que tiene que hacer el canal es mantener el horario y mantener la historia hasta el final. Que eso no pase no significa que esté bien hecho. Lamentablemente pasa, pero no tiene por qué pasar. Pero la pregunta también de nuestra televidente va encaminada: ¿y qué pasa con la historia? ¿Yo qué hago si estaba enganchada con la historia? Pregunta ella. Bueno, no sé, nunca he tenido un canal de televisión, no sé cómo actuaría. Lo que quiero aprovechar este minuto para decir con respecto a lo último que dijo Jerónimo. Primero, mil gracias por lo que dijiste. Y yo hice novelas buenas, regulares y malas. Y entre las que han tenido éxito y se recuerdan son las que tienen identidad. Quisiera recalcar eso porque creo que ahí está el sentido. Gallito Ramírez se recuerda porque es identidad. Saint-Tropez se recuerda por eso mismo. La Casa de las Dos Palmas son las que más me menciona todo el mundo y son las que tienen que ver con nuestra identidad. Las que fracasaron fueron las que nos alejamos en alguno. Es bueno tener en cuenta. Y esa es una palabra clave. A propósito de identidad entendida como el reconocimiento de las audiencias en las historias que se ven allá, retratados en sus pasiones, en sus creencias, en sus modos de decir, en sus relatos. A propósito, Catalina Oquendo, ¿será que el público ya no se identifica con las historias en nuestro país? Se falla en la elección inicial por el efectismo, por crear historias que copian el estilo de internet, del click. Aplicar esa fórmula, digamos, que hace que responder a lo que el público quiere, y por esa vía también se le termina subestimando. Yo creo que la inmediatez de estos tiempos no puede implicar la necesidad de contar malas historias porque el público va rápido. Creo que es justamente una exigencia mayor de estos tiempos. Oiga, el vértigo es colateral y connatural, ese no puede ser un pretexto, pero en las narrativas de no ficción, Jerónimo, ¿pasa lo mismo? Nos quedamos sin historias y nos quedamos apenas con ese registro adusto de una pirámide invertida donde el televidente tampoco se identifica y tampoco se conecta. Fíjate que yo creo que si hay algo que realmente se ha fortalecido últimamente es esa narrativa, la narrativa de la no ficción. Y justamente a partir de las estrategias transmedia, en donde ya las fronteras entre ficción y no ficción son cada vez más difusas, donde los relatos se completan, digamos, lo que se hace en una serie se puede completar con una entrevista, o se puede completar con una novela gráfica, o con un cómic, o con 20.000 cosas más. Creo que esto justamente lo que ha fortalecido es las historias también de la realidad, ¿cierto? Esas pequeñas historias que a veces pueden pasar desapercibidas, o que casi siempre pasan desapercibidas en los noticieros, en las mismas noticias, donde aparentemente el hecho es más importante que las personas. Los hechos nunca son más importantes que las personas, porque los hechos les pasan a las personas y todos somos personas. Entonces, creo yo que la manera realmente de enganchar, de encontrar esa identidad de la que Marta hablaba ahorita, es justamente cuando yo puedo verme también en la pantalla, cuando en la pantalla no solamente me muestra hechos y situaciones completamente ajenas a mí, sino cuando yo me puedo ver ahí y así sea un alemán que está viendo algo que le ocurre a un colombiano de un barrio muy concreto en Cartagena, pues ese alemán puede sentir algún tipo de afinidad, porque a pesar de que no haya proximidad geográfica, hay una proximidad en términos humanos. Hay situaciones que le pueden pasar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Entonces, justamente lo que ocurre en este entorno de globalización es eso, que cada vez estamos pensando más en un público global, pero contando historias cada vez más locales, porque es donde está realmente el interés. Lo que son universales son los valores, ¿cierto? Sí. Y si las historias son locales con valores universales, fantástico. Pero además también a mí me llama mucho la atención que la historia, yo me la imagino como una señora que ahora tiene más funciones. Una de las funciones es el marketing. A mí me ha llamado la atención la cantidad de empresas que a mí me han buscado para decirme, oye, queremos hacer marketing con historias, ayúdanos. El marketing de contenidos. Sí, ¿no? Pero es súper interesante. Y el storytelling, que está ahorita de moda en todo. Que solo les interesa contar una historia y que alrededor de esa historia se genera todo un proceso de marketing. En medio de un pleonasmo que uno no entiende, ¿no? En el storytelling hablan de historias emocionales, pero ¿qué historia no lo es, por favor? Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con todas sus sugerencias, inquietudes sobre nuestra programación. Veamos la tribuna de hoy.
Pues a mí sí me parece que no deben traer esas novelas turcas que son de lo peorcito, son muy malas. Y que producciones también, pero es que yo no quisiera tanta novela, sino programas de interés, programas culturales, programas que instruyan. ¿Sí? No siempre tanta novela, porque en vez de tanta novela, la novela como que embrutece, como que la persona se mete en ese cuentico y no ve más allá de sus narices. Entonces eso es lo que a mí me parece que no, traer unos programas mejores. Bueno, yo creo que a la televisión colombiana sí le hace falta tener un poco más de cultura nuestra, pues siempre uno ve como novelas, no sé, mexicanas o hasta de Turquía. Y pues yo pienso que en Colombia hay muchas cosas buenas por contar, no solo las cosas malas. Sí, definitivamente. Yo estudio comunicación social, tengo varios amigos en el énfasis audiovisual y pienso que es muy importante narrar la historia, narrar lo que somos, narrar muchas cosas sobre lo que significa nuestro país para poder recordar nuestras raíces y lo que somos. Muy bien, ese es un reclamo generalizado, más historias nuestras. Sí, los relatos son universales, pero más historias en las que sintamos ese calor local, ese ambiente nuestro. Recuerden los operadores por los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante. Recuerde que nos puede escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han enviado en estos días en la segunda tribuna con Ana María Gómez. Ana María, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos los televidentes. Estos son algunos mensajes que ustedes han enviado aquí al correo del Defensor. Vamos a empezar con el primero. En el programa Guerrero salió un mensaje de producción que tenía un error de ortografía. Decía, producción ha decidido que potro. La forma correcta es producción ha decidido. Deben tener mayor cuidado con esos letreros o mensajes publicados. Nos escribe Carolina Bar. Completamente de acuerdo. Por favor, no es un problema menor, es un problema mayor. Ahí estamos formando también en los modos de decir y en los modos de escribir. No se trata simplemente de un errorcito de ortografía. Este es el siguiente correo. Señor Mario Morales, me gustaría que se incluyeran nuevos programas en su parrilla, ya que muchos se vuelven a repetir, pero son necesarias otras temáticas como científicas, entrevistas, musicales y más anime, ya que hay diferentes tipos de públicos. Nos escribe Luis Carlos Martínez. Eso es justamente, Ana María, lo que hemos venido hablando esta mañana, pensar en los distintos espacios, pensar en los distintos momentos y pensar en los distintos nichos. Los televidentes lo reclaman. Nuestro último mensaje es, no estoy de acuerdo con los infomerciales. Hacen ver al canal poco competitivo y aburren. Debe haber una programación infantil más amplia que abarque por completo las mañanas de los fines de semana. Nos escribe Juan Camilo Cobe. Muy bien, completamente de acuerdo. Los infomerciales son aquellos programas patrocinados sobre temas específicos que solo le interesan a ciertos sectores de la población y que tienen un interés fundamentalmente publicitario y que desde luego desligan a los televidentes de la parrilla del Canal 1. Entonces, Martica, ¿qué ha cambiado en las historias nacionales, en estas que estamos viendo, que no se conecta con las audiencias, que no es acertado, que distancia a los públicos de esas historias de las que hemos venido hablando? Yo aquí públicamente me doy un golpe de pecho porque hace mucho no veo historias colombianas en televisión. Tengo Netflix, entonces... ¿Pero por qué no las ves? ¿Qué no volviste a encontrar? Sí, no volví a encontrar. Tienes buena pregunta me haces. Porque me sentía un poquito defraudada, porque buscaba justamente cómo está Colombia en este momento. Fíjate que coincido con los televidentes. ¿Cómo está Colombia? ¿Qué tipo de cosas debe contar Colombia? Y no, yo me encontraba como siempre las mismas historias, un poco el melodrama manejado a través del narcotráfico, que es un tema que de verdad me molesta mucho. Quizás por eso debería, me da pena decirlo porque yo como estudiosa de los medios, como profesora que soy, debería ser más fiel a ese tipo de proyecciones, pero no soy. ¿También le ha pasado, Jerónimo? ¿Se ha desligado de la televisión? Pues en parte, pero digamos que por mi campo específico no lo puedo hacer, no es una elección. ¿Y porque qué extraña? Pues, no, extraño muchas cosas, extraño justamente, exacto de lo que hemos venido hablando, el tema de la identidad, pero yo creo que lo que más extraño es la dosis de riesgo.
Me parece que no hay riesgo ahorita con las producciones, van mucho a la fija, entre comillas, a repetir fórmulas, a repetir cosas que ya se han visto y que han funcionado, y me parece que ahí es donde está una de las fallas más grandes. No hay unas dosis grandes de riesgo. Aclarando, y quiero ser muy enfático en esto, que hay muy buenas historias también. Lo que pasa es que siempre nos quedamos con la hegemonía de los grandes canales, pero tuve la oportunidad de ser varios años miembro del comité de los premios India Catalina, y justamente ahí veía que en lo regional, en lo público, en muchos canales y también en los privados, ¿por qué no?, hay buenos productos que lamentablemente se invisibilizan porque no son los más conocidos y que realmente deberían y merecerían tener una tribuna mucho más amplia, porque pues apuntan a todo esto que hemos venido hablando y lo hacen de muy buena manera. Carolina Cuervo, ¿tú qué extrañas y qué resaltas de los temas de las historias en la televisión colombiana? Claramente, con respecto al tema de producción, la calidad de lo que hacemos es bueno, es bonito. Aquí nos preocupamos mucho porque las cosas tengan una buena manera de presentarse, que haya buen arte, ¿no?, buena fotografía, y eso está bien, eso creo que nos diferencia también. En cuanto a las falencias, sí sigo creyendo que la falencia a veces es de dirección. Tal vez por momentos veo cosas donde hace falta una dirección actoral, donde por momentos también los diálogos son unos diálogos extraños, vacíos, obvios, y eso siento que todavía es lo que nos falta explorar mejor y arriesgarnos un poco más. Coincide con lo que decía Jerónimo hace unos instantes. Vamos concluyendo. Marta Bosio, digamos, ¿qué podríamos decirle a los televidentes? ¿Le damos esperanzas a los productores, a los canales, a esta primera pantalla? ¿Tiene futuro? Yo les diría a los productores, porque de ellos depende mucho todo lo que va a pasar, pues que no le tuvieran miedo a democratizar el medio. Es que ese es el secreto. Si ellos permiten que más gente entre, que más gente experimente, si empiezan a experimentar, digamos, con un programa en el que se cuenten historias de diferentes formas, gente joven, etcétera, yo creo que abrirían una cosa importante que les permitiría más adelante ir tomándose confianza para luego hacerlo con más propiedad, ¿no? Que ese sería mi consejo un poco loco, digamos. Muy bien. Martica, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo feliz. Muy amable. Jerónimo, conclusiones. Pues definitivamente mucho tiempo escuchamos que el mundo está cambiando, que va a cambiar el mundo, y el mundo ya cambió. Y el mundo del audiovisual cambió hace mucho tiempo, y creo que en Colombia todavía no nos hemos dado cuenta, y los productores y sobre todo quienes toman las decisiones en los canales no han sido conscientes de esto. Y mi invitación es a que por favor se pellizquen un poco, que se den cuenta que en el mundo las cosas se están haciendo de manera diferente, y si queremos tener una televisión colombiana para los colombianos, es hora ya de cambiar, porque si no, ahí en la puerta de la casa muchos extranjeros con ganas de hacer nuestra televisión para nuestros televidentes, y sería lamentable que eso pasara. Si no, como diría un político, hablando de otras cosas, resultan cambiándonos a nosotros. Carolina, la conclusión con la despedida. Estamos en un momento de cambio y que hay que aceptar esos cambios que están llegando. La tecnología ha democratizado claramente los procesos audiovisuales. Los creadores hoy en día tenemos acceso a muy buenas herramientas tecnológicas que nos permiten crear, producir y transmitir o difundir nuestros contenidos. Entonces, la televisión, digamos, tradicional tiene que empezar a dar ese salto y ese cambio hacia lo digital, hacia las nuevas narrativas, hacia las nuevas maneras de narrar y contar, arriesgarse e innovar, a ver si construimos un país que esté más ligado a la bondad y no a la violencia. A la hora de legitimar relatos que tienen que ver con la reconciliación, y en eso estamos plenamente de acuerdo, como creo que hemos estado plenamente de acuerdo casi todo el programa, sin que, como comentábamos extra micrófono, hubiese habido una reunión previa. Luego, la necesidad es absoluta, los televidentes también comparten, ojalá los canales, ojalá los productores, ojalá los realizadores creativos y libretistas, y también los periodistas en la parte de no ficción, escuchen este clamor. Queremos historias. Las historias son la tabla de salvación de esta que llamamos televisión tradicional, pero que no debe tener una fisura con otro tipo de televisión que rueda por plataformas. Queremos agradecer su sintonía a todos nuestros amables televidentes, a todos nuestros invitados, y queremos recordarles que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren venir aquí a la Avenida El Dorado 85D, 55
en Bogotá, donde escucharemos sus dudas, quejas, propuestas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.